A veces es difícil aprender algunas cosas. Las enseñanzas quedan grabadas, las lecciones las aprendemos cuando están acompañadas de un evento, de algo que ocurre, que nos hace recordarlo constantemente. Por ejemplo, un aprendizaje que tuve acerca de lo peligroso que es el gas, que todos lo sabemos, pero hasta que no funciona el calentador y se acerca uno con un cerillo y viene un flamazo y se le queman las pestañas, las cejas, bueno, cuando había pelo, un poco, se va uno a acordar que el gas realmente es peligroso, que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces esa lección acompañada por algo que pasó hace que sea una lección inolvidable. Así los discípulos de Jesús tuvieron que aprender muchas cosas de una manera vívida, de una manera que les dejó un recuerdo para que no se olvidaran de esa lección que les enseñaba. ¿Sí? Entonces vamos a ver una de esas lecciones inolvidables. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo. Perdón, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra. Esto es lo que tenemos para conocer a Cristo. Señor, tú nos has dejado esta palabra bendita y es suficiente para tu propósito. Ayúdanos, Padre, obra por medio de esta palabra, aplícala con tu Espíritu a nosotros que necesitamos más de Cristo, necesitamos conocerlo más, necesitamos saber en quién hemos creído. Ayúdanos, Padre, lo pedimos por Cristo, que sea para tu gloria. Amén. Bueno, Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a todos los poblados de Israel. A su regreso se reunieron con él para contarle todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado durante su viaje. Pero había mucha gente que iba y venía. Era tanta la actividad que no tenían tiempo
ni para comer. Por lo que Jesús les pidió que se fueran todos a un lugar tranquilo, donde no hubiera gente, para que pudieran descansar. Para hacerlo, se fueron los discípulos con Jesús, ellos solos, en una barca a un lugar desierto. Cuando llegaron, había ahí una gran multitud. Muchos los vieron irse, reconocieron a Jesús y fueron a pie, llegaron ahí antes que ellos. Jesús vio a esta multitud y tuvo compasión de ellos. Los vio con esa necesidad como ovejas que no tienen pastor y comenzó a suplir sus necesidades. Tenían muchas necesidades de muchos tipos, de salud, económicas, y lo que él hizo fue servirlos. Empezó a enseñarlos, les enseñaba muchas cosas. En lugar de ser un día de descanso, para los discípulos fue un día agotador, ayudando a Jesús a atender a una gran cantidad de personas. Y si para los discípulos fue agotador, pues para Cristo no fue la excepción. Él estaba haciendo la parte más pesada, estaba atendiendo a la gente. Cuando el día llegaba a su fin, los apóstoles, que ya estaban cansados, le pidieron a Jesús que despidiera a la gente para que la gente fuera, comprara algo en los campos, en las aldeas de alrededor. Y bueno, no podemos dejar de pensar que en el fondo lo que ellos querían era ya terminar con el trabajo, irse a descansar. Pero Jesús les respondió que ellos les dieran de comer. Eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, y lo que les pedía era imposible, materialmente y económicamente. Se requería una gran cantidad de dinero que no tenían, y en caso de haber tenido el dinero, pues ir a comprar comida por muchos lugares y traerla, pues no se hubiera podido, era lo sumamente difícil transportar, organizar un evento para 5,000 personas, pues es algo que no se hace en unos minutos. Les preguntó que con qué contaban, y solo tenían 5 panes y 2 pececillos. Les pidió que ordenaran a la gente en grupos, tomó los panes, los bendijo y los repartió entre todos. Todos comieron y se saciaron, recogieron lo que sobró y se llenaron 12 cestas. Hasta aquí estaba el relato, y sigue el mismo relato con una decisión que tomó Cristo. Esa decisión, dice en el versículo 45, acaba de pasar esto de que se llenaron las cestas, las recogieron los pedazos, y dice el versículo 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de comer, ya estaba el día llegando a su fin, estaba próximo a terminar, pronto iba a oscurecer, y Jesús hizo algo que no acostumbraba. Se separó de sus discípulos. Dice que los hizo entrar en la barca para que se fueran al otro lado del mar mientras él despedía a la multitud. Esto significa que prácticamente los obligó a entrar en la barca para que se fueran. La palabra que se usa significa que los forzó. Ellos no se querían ir, querían estar todavía ahí, ya había terminado el trabajo, querían quedarse para ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los obligó a irse? La razón la encontramos
en el pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, en Juan 6, 14 y 15. Ahí está Juan relatando lo mismo. Acaban también de terminar este milagro, y dice el versículo 14: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El impacto de lo que habían visto en la multitud fue tremendo. Ese milagro que acababan de ver los convenció de que Jesús era el libertador que habían estado esperando. Un profeta como Moisés, que podía alimentarlos y suplir todas las necesidades. Era un líder que los llevaría a derrotar a los romanos y a librarse de sus dominios, así como lo había hecho Moisés con Egipto. Pero ellos iban a derrocar a Herodes, que estaba ahí por apoyo de los romanos. Él no era judío, pero estaba reinando sobre ellos. Se desató un fervor nacionalista y querían ir de ahí a Jerusalén para proclamar a Jesús como rey de Israel. El reino que habían estado esperando estaba ahí. Jesús mismo les predicaba que el reino se había acercado. No había duda. Ese rey podía darle de comer a todos, y si podía hacer eso, podía librarlos de los romanos, como había hecho Moisés con el pueblo de Egipto. Después Moisés los había alimentado en el desierto, y Jesús los había alimentado a ellos ahí, en ese lugar también donde no había más personas. No era eso lo que estaba profetizado. Un profeta como Moisés, ahí estaban las profecías. La multitud quería tomar a Jesús y hacerlo rey por la fuerza. Los discípulos de Jesús tenían esa misma visión, tenían una visión de un reino terrenal, una visión que estaba equivocada. Durante el tiempo que acompañaron a Jesús, varias veces estuvieron discutiendo que quién sería el más importante en el reino, que quién se sentaría a la derecha, que quién tendría más influencia ahí. Todavía lo siguieron pensando hasta el final. Poco antes de la resurrección, no poco después de la resurrección, antes de la ascensión de Jesús al cielo, lo seguían pensando. Dice en Hechos 1:6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues al terminar esta comida de los panes y los peces, la gente estaba muy emocionada. La popularidad de Jesús estaba en el punto más alto. El pueblo estaba seguro de que debían poner a Jesús como rey, y la idea fue pasando de unos a otros. Jesús se dio cuenta de lo que pasaba. Sus discípulos podían confundirse y fortalecerse en sus ideas erróneas. Todavía había mucho que tenían que aprender, mucho que tenían que entender, y Él los tenía que proteger de la influencia de los demás y cuidarlos para que no tropezaran. Por esa razón los hizo entrar en la barca y los
mandó que se fueran, que cruzaran el mar. Debían serenarse, debían tranquilizarse y entender que la emoción de la gente no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Él había venido a librarlos de la esclavitud, ciertamente, pero no de la esclavitud de los romanos, sino de la esclavitud de sus propios pecados. Pero eso no lo veían, era lo último en lo que pensaban. El pueblo pensaba que eran el pueblo de Dios y solamente por ese hecho estaban sobre los demás. Debían tener más privilegios, más poder, más riquezas. Y ellos, los discípulos, venían de ese pueblo, tenían esas mismas ideas. Ahí les habían aprendido de todo lo que habían escuchado, de sus tradiciones, de la religión de sus padres. Los milagros muchas veces afectan tanto las emociones que hacen que la gente tome decisiones impulsivas. Parece que hay confianza, parece que hay fe, pero es solo emoción. Los milagros son solo señales. En el tiempo de Cristo comprobaban esas señales que Cristo era el Mesías. En el tiempo de los apóstoles comprobaban que los apóstoles venían de parte de Él, que eran enviados verdaderos de Cristo. Pero lo que lleva a las personas a la fe y al arrepentimiento no son los milagros, es la predicación de la palabra. En esa época, en la época de los apóstoles y ahora, los milagros llaman la atención y atraen a mucha gente, esa gente que busca ser beneficiada. Estarán ahí mientras tengan la esperanza de recibir algo. Pero cuando pase el tiempo y no lo obtengan, van a odiar a Cristo. Se van a decidir en su contra. Estarán ahí, pero sin arrepentirse de sus pecados. Él mandó a sus discípulos lejos y se quedó solo con la multitud y se las arregló para que pues también se fueran. Finalmente Él lo logró, pero había algo más. Primero mandó a sus discípulos lejos, por delante, y eso significa que Él los iba a alcanzar. Vayan ustedes primero, yo los voy a alcanzar. Y había otro motivo para que Él se quisiera quedar solo. Dice el versículo 46: y después que los hubo despedido, se refiere a la multitud, se fue al monte a orar. Después de un día de intensa actividad, necesitaba tiempo para orar. Él dependía de su Padre, no dependía de su popularidad ni de las multitudes. Orar en un lugar en el que no fuera interrumpido era una costumbre de Jesús. Siempre lo hacía en ocasiones especiales, antes de elegir a sus discípulos, antes de la tentación, después de la tentación, y esta era también una ocasión muy importante, aunque lo hacía constantemente. Se fue solo a un monte, quizá el mismo monte en el que había subido con sus discípulos, desde donde vio a la multitud, y se fue a orar. Había una posible tentación de tomar el reino con todo el apoyo del pueblo, sin tener que pasar por el tormento de la cruz.
la misma tentación de Satanás cuando le ofreció todos los reinos de la tierra si se postraba ante él y lo adoraba. Pero Jesús sabía que su reino no es de este mundo, aunque al final su reino va a ocupar toda la tierra. En esa oración que él hacía, con toda seguridad estaban sus discípulos, y él en esa oración se fortalecía y ahí descansaba. En la otra ocasión, al principio del Evangelio, después de sanar a muchos, todo el día, toda la noche se fue a orar y así se recuperó, así descansaba. Se habla mucho de la vida de oración de Jesús, pero se imita poco. En este tiempo se vive muy deprisa. La gente no sabe ni a dónde va. Como creyentes somos tentados a acortar nuestro tiempo de lectura, nuestro tiempo de oración. Siempre hay cosas más urgentes, más importantes. A veces hay cansancio. Ese tiempo es dejado al final, muchas veces si se puede, y muchas veces se pasa por alto. Ese descuido es la causa de la pobreza espiritual en nuestras vidas y en la iglesia también. En esa oración de Jesús estaban presentes sus discípulos. Estaba trabajando en ellos. Los estaba preparando para el futuro. Las cosas no pasaban nada más por casualidad o porque sí. Jesús estaba atrás de ello. Todo lo traía. Estaba planeado. Él ya los había mandado a predicar sin que Él estuviera presente. Y en ese viaje que hicieron por las aldeas de Israel, entre otras cosas, habían aprendido el cuidado que tiene Jesús por sus necesidades de sustento, de seguridad, aunque estuvieran lejos de Jesús. Habían aprendido a confiar y a depender solo de Él. Esta enseñanza, esta lección había quedado reforzada con el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Sin embargo, la fe se fortalece con las pruebas. Y cada vez las pruebas tienen que ser más fuertes, más difíciles. Es como cuando hacemos ejercicio. Empezamos dando una vuelta al parque, luego 2, luego 3, cada vez más porque estamos ejercitándonos. Y así la fe debe ejercitarse. Todos tenemos que aprender a confiar en Cristo. Y nunca podemos decir que ya tenemos la fe que necesitamos. La fe tiene que seguir creciendo. Y la fe también tiene que ser purificada. Está Jesús solo y los discípulos en el mar. Los discípulos solos en el mar, dice el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Cuando ya estaba oscuro, la barca con los discípulos estaba en medio del mar, muy lejos de la orilla. Jesús estaba solo en tierra. Había subido, se dice, al monte, y desde ahí estaba viendo a los discípulos. Estaba en lo alto y desde ahí podía ver la barca en medio del mar. Dice el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche,
vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús los veía remar y prácticamente no avanzaban. No podían usar la vela porque iban en la dirección contraria al viento. Y dice el versículo que remaban con gran fatiga, pues estaban haciendo un gran esfuerzo, pero la palabra que se usa es más descriptiva. Significa que estaban siendo torturados por este esfuerzo que estaban haciendo. Llevaban ya varias horas remando. En ese tiempo, el tiempo se contaba dividiendo la noche en 4 partes de 3 horas cada una se llamaba vigilia. Si la primera era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a las 12 de la noche, la tercera de las 12 a las 3 y la cuarta de las 3 a las 6 de la mañana. Dice el versículo que cerca de la cuarta vigilia, eso quiere decir que cerca de las 3 de la mañana fue cuando Jesús llegó a ellos andando sobre el mar. Si ellos habían empezado a remar, pues ya oscureciendo, pero cuando estaba todavía había la luz, todavía estaba la gente ahí en la orilla antes de que se fueran a sus casas, pues llevaban, remando poco después de las 6 de la tarde, llevaban 7 u 8 horas remando, bastantes horas allí en el mar. Solamente por eso pues estaban agotados. Pero además, si recordamos, todo el día ellos venían llegando de un viaje, de un largo viaje de trabajo, ya estaban cansados y necesitaban descansar. No pudieron hacerlo por la gran actividad que había alrededor de Jesús. No tenían tiempo ni para comer, como dice el versículo. Fueron después remando ellos en la barca a este lugar apartado para escapar de esa multitud que demandaba la atención. Al llegar ahí, en lugar de descanso, se encontraron con que la multitud ya los esperaba. Entonces fue un pesado día de Jesús, enseñaba, sanaba, y los discípulos pues ahí ayudando en lo que podían. Al final del día, cuando pensaban que iban a descansar, tuvieron que servir a la multitud, primero organizándolos, después llevándolos a comer, les llevaban la comida, y después de eso, al final, todavía no podían descansar. Fue un trabajo ese enorme. 5,000 personas, sin contar a las mujeres, 12 sirviendo a miles, yendo y viniendo, trayendo la comida, cargando. Es un trabajo muy pesado, muy pesado. Finalmente, al final, ya pudieron comer. Era su primera comida del día. Y enseguida Jesús los manda, empiezan a remar ahí. Las condiciones eran muy desfavorables. El viento no solamente era contrario, era un gran viento que soplaba, y dice que levantaba el mar. Nos detalla Juan también ahí en su evangelio. Para la cuarta vigilia pues ya estaban a punto de desfallecer. No se nos dice si había lluvia, probablemente sí, pero pues por lo menos era una fuerte tormenta de viento, ese viento que levantaba muchas olas y ponía en peligro pues la nave, la seguridad de la nave, se podía hundir y estaban en peligro de muerte. No era
Realmente muchos dicen no había un peligro real porque Jesús estaba controlando, pero bueno, ellos estaban viviendo esta situación y no sabían lo que iba a pasar. Ya después, cuando han pasado las cosas, es muy fácil decirlo, pero el peligro era real. Ya antes habían estado en una situación parecida, con la diferencia de que en la ocasión anterior Jesús estaba en la barca con ellos, aunque estaba dormido. Ellos lo fueron a despertar y calmó la tormenta. La diferencia es que ahora no estaba con ellos. Sin embargo, aunque ellos no lo sabían, los estaba observando desde lejos y estaba pendiente de lo que les pasara. Ellos podían pensar que se había olvidado de ellos, que los había dejado solos, pero no era así. Él los estaba viendo, estaba velando, era la noche, estaba velando por ellos y además estaba orando por ellos. Para nuestra tranquilidad, ahora mismo Él está a la diestra del trono de Dios, observándonos, viendo los peligros en los que nos encontramos, está intercediendo por nosotros. Debemos recordar que ellos estaban ahí por orden de Jesús. Ellos no querían alejarse y Él los forzó. Estaban ahí debido a su obediencia. Había un propósito en lo que estaba pasando. Ellos no podían ver ese propósito, no lo podían entender, pero todo era parte de la enseñanza y el crecimiento de su fe que Cristo estaba haciendo en ellos. Así trabaja Él. Esas son sus herramientas, ponernos en situaciones cada vez más difíciles. Pero también significa que no siempre que estemos en dificultades se debe a que desobedecimos. Hay veces que los problemas vienen precisamente por obedecer, pero no por eso debemos desobedecer, sino por el contrario, persistir en la obediencia, confiando en el propósito que hay detrás de eso. Recordamos lo que dice Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Juan, en su Evangelio, nos indica que durante todo ese tiempo, esas horas que habían pasado, habían remado entre 25 y 30 estadios. Un estadio son aproximadamente 200 metros, entonces son como 5 o 6 kilómetros. Muy poca distancia para tantas horas, pero eso era debido a que el viento era contrario, no podían avanzar. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino caminando sobre el agua. Que hay un contraste entre el gran esfuerzo que hacían los discípulos sin avanzar. Jesús sin ninguna dificultad llegó y rápido. Si lo oímos, es difícil de creer. No nos podemos imaginar esto. Nos parece quizá imposible. Pero estamos hablando del Creador del universo, del que sustenta todas las cosas. Lo que hizo fue una demostración de su poder sobre las leyes de la naturaleza, las leyes físicas que Él puso para gobernar el universo. Él es soberano sobre todo. Y un milagro es precisamente eso, algo que no ocurre en la naturaleza, algo extraordinario que no tiene una explicación científica ni lógica.
Pero hay algo más que llama la atención. Jesús no llegó, dice, hasta cerca de la cuarta vigilia de la noche. Una pregunta razonable es: ¿por qué no llegó a la primera o a la segunda vigilia? Les hubiera evitado mucho esfuerzo, mucho cansancio y la angustia. Les hubiera ahorrado el sufrimiento. Pero el propósito se cumplía en que aprendieran a confiar hasta el fin, sin importar las circunstancias. Una lección que tenían que aprender. El propósito se cumplió. Lo comprobamos cuando ellos estuvieron solos después de que Jesús ascendió al cielo. Todos ellos, bueno, la gran mayoría murió como mártir, a excepción es Judas, que murió pues suicidándose por ser el traidor. Pero todos los demás enfrentaron grandes dificultades, y con esa fe que había sido fortalecido por esas pruebas, ninguno abandonó la causa de Cristo. Todos perseveraron hasta el final. Esta experiencia es compartida por muchos siervos de Cristo. Los profetas también llegaron a pensar, muchos de ellos, que estaban solos, que Dios los había abandonado, pero ellos persistieron. Su fe había sido fortalecida y cada vez crecía. Los reformadores estuvieron trabajando durante años en la oscuridad, y cuando parecía que nunca iba a amanecer, lo único que los sostenía era su fe, su amor a Cristo. Muchos no vieron el fruto de su trabajo, pero siguieron hasta el fin. Cristo estaba observándolos e intercediendo por ellos. Cuando las cosas no pasan como queremos, cuando no sucede lo que nosotros pensamos que debe pasar, cuando no obtenemos lo que creemos que necesitamos, que merecemos, muchas veces perdemos la confianza en nuestro Dios, y por nuestra falta de confianza en Dios cambiamos lo que Dios nos ha dado por un plato de lentejas. No debemos perder nuestra confianza en nuestro Dios, sabiendo que Él siempre está controlando lo que nos ocurre y dirigiendo cada cosa para nuestro bien, que vendrá a su debido tiempo. En el caso de los discípulos, lo más probable es que durante ese tiempo de dificultad, de adversidad, se hayan olvidado de ese entusiasmo popular del que ellos también eran parte. A veces las dificultades sirven para eso, para quitarnos, para ponernos con los pies en la tierra, y que dejemos de pensar en todo lo que merecemos, en todo lo que creemos que nos debe de dar Dios. Cuando la situación era desesperada y sin salida, Jesús vino de una manera milagrosa, caminando sobre el agua. Dice la frase, que se traduce como quería adelantárseles, se entiende más bien como que Él quería ponerse al lado de ellos, allí en la barca. Dicen los versículos 49 y 50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer. En medio de la oscuridad de la noche y en su dura batalla contra el viento, pues no lo reconocieron. Desde luego nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua y ellos no estaban esperando a Cristo. Al ver a alguien acercándose allí en medio del mar, la única explicación en sus mentes fue que era un fantasma. Se refiere como a un espectro, a una aparición, y se pusieron a gritar, aterrados, se turbaron, se quedaron desconcertados. Ellos no pudieron reconocer correctamente a Jesús después de que multiplicó los panes y los peces. Al igual que la multitud, creyeron que era un guerrero que podía librarlos del yugo romano, y no reconocerlo correctamente fue lo que hizo que los mandara irse en la barca. Mientras no entendieran correctamente quién era Jesús, no podían tener una fe correcta. Es igual con nosotros. Cuando no entendemos correctamente quién es Jesús, no podemos confiar en Él. No lo hacemos. Y entonces su presencia nos puede llenar de temor, nos puede turbar como a los discípulos. Ante su evidente pánico, Jesús habló para calmarlos. No lo reconocieron por vista, pero sí lo reconocieron por su voz, y se calmaron por lo que les dijo. Primero, los llamó a tener ánimo. Jesús usa varias veces estas palabras para alentar a las personas que están sufriendo. Como al paralítico que sanó, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. También a la mujer con el flujo de sangre dice: ten ánimo. Nos dicen, no en Marcos, pero en otro de los pasajes paralelos. Después de animarlos, los exhorta a no tener miedo. Dice: no temáis. No deben temer, porque no había ningún fantasma. El que se acercaba era Jesús. Las palabras yo soy tienen un significado más allá de se trata de mí, soy su maestro. Para cualquier judío, y especialmente si el que decía estas palabras estaba caminando sobre el agua, lo harían pensar en el nombre con el que Dios se manifestó a Moisés. Dice: así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dice en Éxodo 3:14. Ahí la manifestación era en una zarza que ardía y no se quemaba, algo que no se da en la naturaleza, algo que no iba a olvidar Moisés. Se dejó grabado quién era yo soy. Los discípulos veían a Jesús caminar en el agua. Estas palabras yo soy las dijo Jesús varias veces, y su intención siempre fue decir que Él era Dios. Cuando dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, en el Evangelio de Juan, los líderes religiosos entendieron bien que en ese momento el Señor estaba afirmando su deidad. Les estaba diciendo: yo soy Dios, y por eso querían matarlo. Cuando fueron a arrestarlo,
antes de su crucifixión, venían una multitud armados y usó estas palabras que golpearon a esa multitud, tuvieron tal impacto que retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Sí? También en el Evangelio de Juan. Pero estas palabras, yo soy, son más significativas para nosotros, porque nos dice lo que debemos creer respecto a Él. Yo soy. ¿Por qué lo puede decir? ¿Por qué nos afecta? Porque tienen que ver con nuestra salvación. En el Evangelio de Juan, vamos a leer estos versículos, capítulo 8, versículos 23 a 25, después el versículo 28. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Y el versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Los discípulos en la barca podían respirar tranquilos. Con Jesús a su lado, la tormenta de viento dejó de ser un peligro mortal. Después del tremendo susto de una aparición inexplicable, del miedo pasaron al gozo, porque quien podía salvarlos, quien podía ayudarlos, había llegado. Mateo menciona un incidente que Marcos omite. Pedro, emocionado y habiendo recobrado la confianza, al oír a Jesús respondió. Mateo 14, 28 a 31. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto refleja cabalmente el motivo de todo lo que había pasado. La lección que debían aprender los discípulos era acerca de su fe en Cristo. Ellos habían visto muchos, pero muchos milagros, y habían sido beneficiados de ellos. La suegra de Pedro había sido sanada, ellos habían sido salvados ya en una tormenta, habían sido sustentados en su viaje, acababan de ser alimentados de la nada, estaban viendo una demostración asombrosa del poder de Jesús sobre la naturaleza. Y el más osado, Pedro, quiso mostrar su fe y demostró
que su fe era débil. Por eso el milagro era necesario. Era el complemento de toda la lección de Cristo, de todo el aprendizaje que ellos tenían que recibir. Pedro dudó, pero eso no impidió que Jesús extendiera su mano y lo rescatara. Él está ahí para ayudar a los suyos en momentos de necesidad, sin importar sus debilidades. Pedro tuvo miedo al ver el fuerte viento, a pesar de la cercanía de Jesús. Pero Jesús lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta pregunta en ese momento era para Pedro en particular, pero los demás ni siquiera se atrevieron a dejar la seguridad de la barca, una falsa seguridad, pero prefieren estar ahí en lugar de ir a Cristo, de probar ser sostenidos solamente por Él, por su poder. Hay otros discípulos a los que hay que hacer la pregunta: tú, sí, tú, ¿por qué dudaste? ¿Por qué sigues dudando? Si nunca has creído verdaderamente, o si solo estás a la expectativa. A veces no sabes qué crees, ni por qué vienes. A veces creyendo, a veces no creyendo, y a veces dudando. ¿Por qué dudas? ¿Acaso no has sido testigo del poder de Cristo en sus milagros? Pero más que eso, ¿acaso no has oído la predicación de las enseñanzas de Cristo? ¿No has oído que el reino está cerca y que debes arrepentirte y creer el Evangelio? ¿No has oído y no sabes que has pecado porque eres un pecador y no puedes evitarlo? Eres esclavo del pecado y el pecado te mata. Te va a condenar en el infierno eterno, la segunda muerte. Cristo se encarnó para librarte de esa esclavitud y de la condenación. Él vino para pagar por tu pecado en tu lugar, sufriendo el castigo que a ti te correspondía por haber pecado. No lo mereces, nadie lo merece, mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todavía eres como la multitud y estás esperando obtener bendiciones materiales, bendiciones terrenales, cuando ellos no las recibieron. Su admiración se convirtió en odio y gritaban: crucifícalo. Si tu fe es verdadera pero débil, ven a Cristo, sal de la barca y empieza a caminar hacia Cristo. Él te va a sustentar, te va a sostener. Empieza a caminar hacia Él. Ejercita tu fe, confiando solamente en Cristo. Finalmente, tenemos el asombro de los discípulos. El versículo 51.
y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. El viento se calmó cuando Cristo subió a la barca. En la tormenta anterior, el viento también se había calmado. La presencia del Señor trae calma, nos da tranquilidad, pero trae calma. Se tranquiliza la tormenta. Los discípulos estaban asombrados en gran manera. Es difícil describir ese asombro con palabras. Las horas de remar hasta el agotamiento y el gran temor que experimentaron se cambió en descanso y en paz. Estaban maravillados. Y dice el versículo 52 el por qué. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El asombro se debía a su falta de entendimiento acerca de la persona de Cristo. Después de la alimentación de los 5,000, la multitud y también los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías. El problema fue que no entendieron la clase de Salvador que era. Lo consideraron como un Salvador humano, tanto en el sentido que los iba a salvar humanamente, a salvar militar y económicamente, y también en el sentido de que Jesús mismo era humano. No reflexionaron que ese milagro indicaba y señalaba a que Jesús era Dios, que Jesús era divino, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Sabiendo Cristo que sus discípulos no entendían su verdadera naturaleza, les quiso enseñar que no era un simple hombre. Con esta demostración, esa lección tenía que ser recordada de manera que no la olvidaran nunca. Caminando sobre el mar, les indicó que el que había alimentado a 5,000 hombres era mucho más que un profeta como Moisés, y mucho más que un rey victorioso como David. Esa era la lección para los discípulos. Dice Marcos que sus corazones estaban endurecidos, pero no como los corazones de los líderes religiosos que se negaron a creer en Cristo. Ellos, esos líderes, no querían creer. En los discípulos su dureza era involuntaria. Querían creer y de hecho tenían fe, aunque tenían una fe débil, pero les costaba entender la verdadera naturaleza de Cristo. Su dureza estaba en su necedad de no querer abandonar las ideas que tenían, de no querer cambiar lo que ellos pensaban. Esa dureza que a veces tenemos. Queremos que Dios sea como nosotros pensamos que debe ser y no como se revela Él en su palabra. Y somos duros, persistimos en nuestras ideas, no queremos cambiarlas. Esa era su dureza, no querer cambiar su manera de pensar de Cristo, a pesar de las evidencias que tenían ante sus ojos. ¿Tú has entendido quién es Cristo? Vamos a orar.